Hola, ¿qué tal? Yo soy Agustina McWhite y para mí es un placer enorme poder ofrecerles una pequeña entrevista que le realicé al señor Vicente Massot cuando estuvo por Córdoba presentando su nuevo libro El cielo por asalto, ERP, Montoneros y las razones de la lucha armada. Además de su libro, conversamos sobre cuál era el papel que tenían Néstor y Cristina Kirchner en la discutida época de los años 70. Le pregunté cuál es su postura respecto de los muchos montoneros que actualmente están arrepentidos y me comentó su visión respecto de si deberían ser juzgados como han sido juzgados los militares. ¿Es posible perdonarlos? Todas estas preguntas y muchas más en la entrevista a continuación. Espero que la disfruten. ¿En qué se diferencian los propósitos de ERP con Montoneros? La principal diferencia del ERP y de Montoneros básicamente estuvo dada por la visión que el ERP tenía de Perón y del significado del peronismo en la historia argentina y en ese momento. El ERP consideraba a Perón el último líder de la burguesía argentina y el peronismo un movimiento populista que no tenía raíces ni vocación revolucionaria. En cambio, Montoneros siempre creyó que el peronismo era el movimiento a partir del cual se podía en la Argentina llevar adelante una revolución socialista. Esa es la principal distinción. El eje que lo separa es su visión respecto al peronismo y el hecho de que Montoneros pertenecía al peronismo. Bien. Considerando que la mayoría de los integrantes de la cúpula de Montoneros provenían de familias católicas conservadoras, ¿Montoneros era un grupo armado de ultraizquierda o de ultraderecha? La idea de que la cúpula de Montoneros y los montoneros en general provenían del nacionalismo católico, a mi juicio es falsa. Es cierto que algunos de ellos habían militado en Tacuara, los menos, pero si uno se pone a ver de dónde provienen, por un lado, hay muchos más de la izquierda católica que del nacionalismo. Dos, en el caso de la FARC, que termina unido a Montoneros, sí, el ascendiente marxista es clarísimo. Ahí no hay catolicismo de ninguna naturaleza ni conservadorismo. A partir del momento en que uno entiende que Montoneros claramente lo que perseguía era instalar un régimen socialista, que sus lecturas eran socialistas, que sus presupuestos eran los del socialismo revolucionario, no hay ninguna razón para suponer que Montoneros eran un movimiento o una facción revolucionaria de derecha. Claramente era una facción socialista revolucionaria y por tanto de izquierda. ¿En qué escalafón de la juventud revolucionaria en aquel entonces se encontraban Néstor y Cristina Kirchner? De lo que yo he leído, su paso por una facción no específicamente de Montoneros, sino una facción de la izquierda peronista con algún ascendiente en la Universidad de La Plata, fue efímera y en todo caso eran lo que se llamaba en aquel momento perejiles, no tuvieron ninguna importancia de ninguna naturaleza. Yo descartaría que su formación haya sido la típica de un montonero o cosa por el estilo. Héctor Leys, un montonero supuestamente arrepentido, le reprochó a los militares presos que no rompan el silencio sobre los supuestos crímenes que le adjudican. ¿Es verdad entonces que los militares guardan silencio? ¿Por qué? Me parece que Leys es un montonero arrepentido. Me parece que su contribución en estos momentos a lo que se podría llamar la reconciliación de los argentinos es muy importante. El aporte que ha hecho es sustantivo. Me parece que en el caso de los militares lo que Leys no termina de entender es que como en la Argentina, a favor del dominio que tiene el kirchnerismo sobre gran parte de la justicia, se ha hecho una distinción que no existe en ninguna parte del mundo, y es que los crímenes
de unos prescriben, los de otros no prescriben, con arreglo a la teoría de que unos fueron crímenes hechos o perpetrados desde el Estado y los otros desde facciones que en todo caso de estatales no tenían nada. En función de eso, los militares justamente no pueden hablar, porque hablar significa ir preso de por vida. En cambio, los montoneros y la gente del ERP puede decir lo que le venga en gana y contar hasta los más mínimos detalles de cómo mataban gente, de cómo ponían bombas, de cómo se desarrolló la guerra revolucionaria. ¿Por qué? Porque supuestamente sus crímenes han prescripto. Sería suicida que contasen todo lo que saben con base en el hecho de que si lo hacen van a ir presos. Ya está, de todas maneras ya están siendo juzgados desde hace muchos años y prácticamente no hay ninguno que se salve o vaya a salvarse de la prisión. Pero de todas maneras hay siempre una esperanza que me parece que hace que en la medida en que no cambie la visión jurídica de este asunto, difícilmente uno le puede pedir a los militares que cuenten con el mismo desparpajo o con el mismo grado de verdad y realismo lo que ha contado la izquierda. Y en este caso, por ejemplo, ¿cuáles son los crímenes que Montoneros silencian? Montoneros y el ERP no le llaman crímenes a los atentados que cometieron y llevaron a cabo con éxito hace 40 años. En el caso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de la década del 70 del siglo pasado, no hay nada que descubrir, prácticamente han contado todo. Quizá falten detalles, pero no se han guardado nada, porque uno, no los consideran crímenes, dos, en el supuesto caso de que lo sean, como todo lo haría pensar, para la justicia han prescripto. Bien. ¿Piensa que los montoneros que hoy recurren al pedir perdón y al arrepentimiento lo ve como una forma de sinceramiento o como una jugada política? No, yo creo que hay alguna gente, no sé cuánta, el caso de Leis, el caso de Luis Labraña, el caso de Copelo y algunos otros que realmente están de vuelta, como muchos militares, que no sé necesariamente si son arrepentidos, pero me parece que hay una razón de hombría de bien que los lleva a confesar que ellos se equivocaron, de la misma manera que se equivocaron los militares, que ellos mataban de la misma manera que mataban los militares, que hubo una guerra, que todas las guerras son tremendas, que en todas las guerras se cometen errores y horrores, y que por lo tanto lo que han decidido hacer es tender la mano pensando que puede haber una reconciliación en Argentina, de modo tal que yo creo que el camino abierto por Labraña, por Leis, por Copelo y por otros, a la larga va a fructificar, y me parece que es muy, muy positivo que una cantidad de excombatientes del ERP y de Montoneros sigan este camino. Significa dar un paso en pos de la pacificación nacional, cerrar un capítulo de la historia. Entonces, ¿para usted piensa que deben ser efectivamente perdonados? Yo creo que tiene que haber una reconciliación generalizada. No olvido, pero sí perdón de uno y otro lado. Y en ese caso, ¿quién debería perdonarlos? La idea de una reconciliación parte de la base de que unos y otros aceptan errores del pasado, pero al mismo tiempo aceptan superar el pasado. Ciertamente nadie puede olvidar lo que pasó, pero sí se puede terminar con un país que no sabe salir de su tragedia. Sí se puede uno reconciliar con el enemigo de ayer, porque han pasado 40 años. ¿Por qué cree usted que la mayoría de los jóvenes, o una buena parte de los jóvenes actualmente, piensa que Montoneros y ERP eran jóvenes idealistas? Yo diría que la mayor parte de los jóvenes no tienen la menor idea de lo que sucedió hace 40 años en Argentina. Y pienso que si uno hiciese una encuesta, lo que demostraría es que la mayoría ni siquiera sabría contestar si están a favor o en contra. La izquierda ganó la batalla del relato y eso explica por qué, insisto, una minoría muy bulliciosa de la juventud argentina supone que el ERP y Montoneros poco menos eran ángeles idealistas y los militares asesinos seriales.
¿Cuántos años más cree usted que quedan de peronismo? La verdad es que al peronismo desde hace muchos años le han extendido distintas actas de defunción y parece gozar siempre de buena salud. De modo tal que yo no me animaría a decir cuánto tiempo más tenemos de peronismo. Lo que sí creo es que el peronismo sigue vivito y coleando y que sigue siendo el movimiento en términos de poder político de lejos más importante de la Argentina. ¿Piensa que en algún momento, quizás futuro, Montoneros y ERP serán juzgados de la misma manera que lo fueron los militares? No creo. Me parece que lo que tarde o temprano va a suceder es no que se extiendan los juicios a los integrantes de ERP y Montoneros, sino que, insisto, se dé vuelta a la página y no haya más juicios. Señor Mazot, muchas gracias por su tiempo, prometo leer su libro. Muchas gracias. Y felicitaciones. Muchas gracias.